La 1 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Te acuerdas del caso Koldo? Esa presunta trama de cobro de comisiones por la gestión de contratos para la venta de mascarillas. El asunto está muy lejos de tener un carpetazo definitivo. Judicialmente, el sumario sigue siendo un océano de documentos sin que sepamos realmente la profundidad. Políticamente, es un caso que afecta de lleno al PSOE, porque esos contratos con comisiones se consiguieron con administraciones que estaban gobernadas por el Partido Socialista. El tal Koldo García habría hecho valer su cercanía con el ministro entonces de Transporte y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para abrirse todas las puertas necesarias. No en todos los sitios es verdad que lo consiguió, pero sí hubo contratos en el gobierno balear, en el de Canarias y en organismos también como, por ejemplo, Puertos del Estado. Cuando apareció el nombre de Koldo, en el mundillo político todo el mundo sabía que Ábalos, implicado o no, no andaba demasiado lejos. Hay una presunción de inocencia que hay que respetar, pero su propio partido, el PSOE, le hizo dimitir y le suspendió de militancia. Aquello dejó muy claro que políticamente el caso Koldo era desde entonces el caso Ábalos. Este caso es un filón para la oposición y por eso el PSOE despejó el balón de Ábalos de su tejado. Lo que no consiguió es despejarlo del escaño y hoy Ábalos ha acabado en una comisión de investigación en el Senado. Allí ha salido de todo y nada se ha salido del guión. ¿El conocimiento de la trama? No, ningún. Es que, para empezar, yo no tengo claro que haya habido ninguna trama. Que lo resuelva la justicia y lo resuelva como tiene que hacerlo, con las garantías y también con el rigor que tenga que aplicar. Pero yo, efectivamente, ¿cómo voy a conocer esa trama? Y aparte, ¿qué ganaba yo respetando la organización de la trama? Por favor. Ábalos defiende su inocencia y no puede negar conocer a Koldo, pero dice que no sabe cómo este consiguió su patrimonio. Ha sido una sorpresa, porque no tenía ni idea. Yo sabía de la compra del piso de los padres, pero yo todo lo demás que he visto, no. En esta comisión ha salido hasta el viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Barajas. Recuerda que fue recibida por Ábalos, acompañado de Koldo, y por allí estuvo también Víctor de Aldama, el empresario zamorano, implicado además en la supuesta trama. A pesar de todas las sombras y coincidencias, Ábalos dice que acudió allí a Barajas para evitar que la vicepresidenta de Maduro entrara en Europa, donde tenía el acceso vetado. Yo había atendido una misión diplomática y con éxito. ¿Lo calificaría usted de misión diplomática? ¿Usted cómo lo calificaría? ¿Misión de guerra? Señor Ábalos. Es una vicepresidenta de un gobierno reconocido por España con el que tenemos relaciones. ¿Le guste a usted o no le guste? No me gusta nada. Ya lo sé, eso lo deduzco, pero aun no gustándole, mire, a mí hay muchos regímenes que tampoco me gustan. Ábalos ha estado más resignado que nervioso, como ese hombre que políticamente sabe que ya no tiene nada que perder. Ir a una comisión por lo menos le sirve como oportunidad para dar su versión ante las cámaras y eso además él lo domina bastante bien. La comisión no es más que un ensayo, un simulacro donde cualquier parecido con la realidad puede ser mera coincidencia. Están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas. Pues Pilar, además de Ábalos en el Congreso, la otra foto destacada en este lunes es la de cientos de personas afectadas por la enésima avería en el sistema de cercanías en Madrid. Pasajeros que, hartos de esperar, han decidido ir a pie por las vías hasta la estación de Atocha. Sí, una completa locura. Además, nadie nos decía nada. La gente empezó a intentar abrir las puertas de algún modo. Salieron por las puertas, de emergencia y fueron pues caminando por las vías para llegar a la estación de tren. O sea, era una completa locura. Escuchas a Marta, quien ha llegado a su destino a las 11 de la mañana, y Juan Francisco, por ejemplo, salía a las 8 para ir a trabajar y pasadas las 10:30 ya se ha tenido que dar la vuelta por el caos. El caso es que la presencia de viajeros en las vías ha acabado provocando aún más retrasos, además de ser una amenaza para la seguridad de todos. Adif, por cierto, da por resuelta esa incidencia. Por lo demás, acabamos de saber que el PP va a convocar una nueva manifestación contra Pedro Sánchez para el día 26 de mayo, ya en plena campaña electoral para las elecciones europeas, que por si no lo sabías, Pilar, también tenemos elecciones europeas en el mes de junio. Y hoy además la Casa Real ha hecho pública la rotura que ha sufrido la reina doña Leticia
en un hueso del dedo del pie por culpa de un accidente doméstico con una mesa. Eso explica que ya hayamos podido ver a la reina en zapatillas en los distintos actos que tiene programados y que va a mantener. A cualquiera le puede pasar, ¿eh? No te fijas. A mí me ha pasado lo de darme un golpe con la pata de la mesa y romperme un dedo del pie. Es muy sencillo y bueno, y que no pasa nada, que la reina vaya en zapatillas. Ya te lo he dicho, que tienes que tener cuidado, Pilar. Que todo el mundo puede ir en zapatillas, hombre, que están de moda además, y hay además algunas muy chulas. Bueno, vamos con el deporte. José Luis Corrochano, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. El futuro de Vitor Roque en medio de la crisis del Barça. La derrota del Barça en Girona y la pérdida del segundo puesto ha vuelto a reabrir el debate sobre el banquillo, aunque Xavi ha sido confirmado hace tan solo unos días, y ahora se habla del futuro de un fichaje del mercado de invierno, de Vitor Roque, Elena Condis. En COPE ya os contamos que el plan del Barça era ceder a Vitor Roque tras pagar 30 millones más 31 en variables y adelantar su llegada en invierno. Sin embargo, el agente del brasileño, André Curí, ha dejado claro en RACU que se oponen a una cesión, o se queda en el Barça y le dan minutos o lo venden. Culpa a Xavi de su ostracismo, dice que ni siquiera habla con él y pone como ejemplo el tiempo de adaptación de Vinicius en el Real Madrid para decir que en Barcelona en 2 meses la gente te quiere matar en lugar de ayudar. Semifinales de Liga de Campeones, mañana se resuelve el duelo Paris Saint-Germain-Dortmund. Acaba de responder Luis Enrique a la pregunta de si sería un fracaso no llegar a la final. Esta es una pregunta muy española, muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo, ¿qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida, saldrá el sol. Cuando sale el sol en París es maravilloso. Nosotros como deportistas y como en la vida, si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca, le felicitaremos, nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo, pensando en que me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar, y el año que viene volveré a intentar estar en la final. Venimos contando que el Real Madrid va a celebrar la Liga el domingo por la mañana y acabamos de conocer, y así lo contamos, que el Real Madrid no quiere recoger el trofeo el próximo sábado en Granada por respeto al club andaluz. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. Desde que Pedro Sánchez escribiese su carta y pidiera 5 días de tiempo muerto para reflexionar, se abrieron 2 grandes grupos, podemos decir, en España. Los que creyeron de verdad que el presidente del gobierno pasaba un mal momento y necesitaba cierto respiro, y los que vieron en todo esto una estrategia política y electoral para recuperar posiciones. Bueno, pues casi 2 semanas después, las encuestas, y no solamente las del CIS, empiezan a constatar que, desde luego, si hablamos de beneficios electorales, la jugada le está funcionando. A Sánchez la operación esta de los 5 días de reflexión le ha venido muy bien, y de hecho yo sería muy prudente con todas las encuestas, incluso que GAT3 ha venido dando, de amplia victoria del Partido Popular. Y ahora ya no descarto prácticamente un empate a los puntos en europeas entre Partido Popular y el Partido Socialista. Es el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila, que explicaba hoy con detalles, esta mañana en Herrera en COPE, el momento político en el que nos encontramos. Es fundamental lo que pase este próximo domingo en Cataluña y, sobre todo, nos decía, el 9 de junio en las elecciones al Parlamento Europeo. Y por eso, además, Sánchez ha hecho todo esto, porque él sabe que donde de verdad se juega la legislatura no es en Cataluña. Es el 9 de junio en las elecciones europeas. En el caso concreto de Cataluña, explica Michavila que las cartas de Sánchez y su particular cruzada contra medios de comunicación y jueces han servido para afianzar la primera posición de Salvador Illa, el candidato socialista. De hecho, todos los sondeos que se siguen publicando hasta hoy mismo dan por sentada la victoria de Illa, y además de manera holgada. Sofía Buera, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Diríamos que Illa ganaría rondando o incluso superando los 40 escaños. Hoy, de hecho, es el último día para publicar encuestas en Cataluña antes de las elecciones del domingo, y acabamos de conocer el último barómetro del CIS. Otorga 15 puntos de ventaja al candidato socialista, por delante incluso de Puigdemont, y también de Esquerra, que estarían prácticamente empatados. Pero la clave aquí, y lo decía también Michavila esta mañana, está en los posibles pactos que lleguen a partir del próximo lunes. ¿Qué va a pasar en Cataluña? Cataluña es muy difícil saber el mapa, la pincelada fina, y sobre todo es muy difícil saber qué gobierno va a salir y qué presidente de la Generalitat va a haber al final. Y en todo caso, todos los pactos se van a posponer después de las europeas. La opción más probable de pactos que arrojan estas encuestas es que Illa pueda gobernar, pero con el apoyo o bien de Esquerra o bien de Puigdemont. La duda que se abre es evidente. Si uno de estos dos partidos se queda fuera, va a retirar su apoyo a Pedro Sánchez en Madrid,
Pues todavía es pronto para saberlo. Es evidente que el escenario que se presenta es complicado y por eso todo el mundo habla de un posible bloqueo o incluso repetir de nuevo elecciones, que dicen que tampoco le vendría mal esto a Pedro Sánchez. La cosa va a ir para largo en cualquier caso, Pilar. Bueno, luego, vistas también las encuestas, hay otra opción de una posible alianza entre partidos independentistas, pero no está tan claro. Un voto nacionalista que podría sumar 68 escaños, pero no va a gobernar, porque es imposible que Esquerra, Junts, Alianza Catalana, que es esa formación independentista y en contra de la inmigración, y luego la CUP. Entonces, estas 4 formaciones es imposible que se pongan de acuerdo. Son las claves de cara a las elecciones en Cataluña de este próximo domingo, que nos deja hoy el sociólogo Narciso Michavila en esa entrevista con Carlos Herrera, que puedes recuperar entera en nuestra página web, en cope.es. Comenzamos semana con buen dato y con buen sabor de boca gracias al récord de afiliados a la Seguridad Social en España. Han sido casi 200.000 ocupados nuevos en el mes de abril y se han superado por primera vez los 21 millones de afiliados en España. El pero, pues que la mitad de los nuevos empleos son en el sector hostelero y que además, como destaca hoy el gobernador del Banco de España, falta preparación en nuestro país. Es muy paradójico observar que tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea y al mismo tiempo en esas encuestas que realizamos a los empresarios nos subrayan que no encuentran mano de obra para las necesidades que ellos tienen en sus procesos productivos. Entonces, ¿cómo es posible? ¿No? Está claro que no estamos formando a los desempleados en las habilidades que son demandadas por parte de las empresas. La cifra total de desempleados está ahora mismo en 2.666.000 personas. La tasa de paro es del 12%. Y además del empleo, llevamos también toda la mañana pendientes de la decisión del Banco Sabadell para saber si hay fusión con el BBVA. Victoria Ballesteros, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Esa posible fusión que daría lugar al segundo mayor banco español. De momento sigue en manos del Consejo de Administración del Banco Sabadell. Siguen estudiando la oferta. Bueno, ya advirtieron de que la reunión iba para largo porque parece que la fusión convence más a los accionistas que al Consejo de Administración del Sabadell. ¿Por qué, Pilar? Pues porque la oferta del BBV solo contempla 3 puestos para los miembros del actual Consejo. Así que estamos ante 3 posibles escenarios. Que decidan rechazar directamente esa oferta y entonces habría que ver cuál sería el siguiente paso del BBVA, porque podría lanzar una OPA, que el Sabadell pida una mejora de las condiciones para contemplar la negociación o que acepte seguir adelante con el BBVA, que valora la entidad catalana en 12.000 millones de euros. De esta fusión entonces resultaría el tercer mayor banco de Europa, con 16 millones y medio de clientes en nuestro país y casi 86 millones en total, 7.300 oficinas y 140.000 empleados. Gracias, Victoria. A ti. Y de alguna manera teníamos la sospecha de que estas cosas pasaban y hoy podemos confirmar que hay portales de venta por Internet que inflan deliberadamente los precios antes de los tiempos de rebajas, por ejemplo, en los días previos al Black Friday, para después poder decir que hay unas ofertas de escándalo que realmente no lo son. Por ejemplo, semana del 15 al 20 de noviembre del año pasado. Precio de un televisor, 526 euros. Pero de repente, el día 21 de noviembre, el precio del mismo aparato sube hasta 629. Más de 100 euros por encima del anterior. ¿Y qué pasa al llegar el Black Friday? Pues simplemente que este televisor volvió a su precio anterior, a los 526 euros. Por eso el Ministerio de Consumo anuncia hoy que ha abierto un expediente sancionador a 2 grandes operadores de comercio electrónico, aunque, eso sí, no ha dado nombres concretos. El proceso va a durar 9 meses y la posible sanción superaría los 100.000 euros. Y luego, además de los trucos de venta de toda la vida, están los sistemas cada vez más sofisticados para estafar por Internet, como el phishing que sufrió Margarida. Un minuto después de mandar ese mensaje, no soy yo, fue cuando llegó el cargo de 10.000 euros. Lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero. Más de 2 años lleva peleando Margarida por recuperar esos 10.000 euros que le estafaron por medio de un mensaje falso. Carmen Lavalle, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cada vez nos preocupan, Carmen, más este tipo de amenazas, sobre todo porque 1 de cada 2 españoles asegura haber sufrido una estafa o al menos
un intento de estafa en el último año. Sí, son datos del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y lo que reflejan es que lo que más nos preocupa son las que sufrimos como Margarida por Internet. Y todo porque 6 de cada 10 usuarios reconocen tener poco o ningún conocimiento sobre seguridad y sobre cómo protegerse de este riesgo creciente. Y todo porque en los últimos 8 años las ciberestafas se han multiplicado por 6. Desde las diversas versiones del falso hijo en peligro a los mensajes que se hacen pasar por nuestro banco, correos o Hacienda, cada vez hay más timos online y cada vez son más sofisticados, como explica el experto en ciberseguridad Eusebio Nieva. No es en el primer paso en el que te piden el dinero, sino a lo mejor en el segundo o el tercero, después de haber hecho varias cosas o pasado por varias webs, viendo diferentes documentos, es cuando ya te piden el dinero, por lo cual estás un poco más confiado. Ser especialmente precavidos ante mensajes de mail, de SMS, teléfono o redes que sean de carácter urgente, con ofertas o premios, y verificar bien la dirección de la que proceden son algunos consejos para evitar caer en la trampa. En el caso de las empresas, tener buenos sistemas de seguridad con doble autenticación y renovar regularmente las contraseñas, y todo para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes y de su chantaje si logran acceder a la información de la compañía, que les permite desde encriptarla y pedir un rescate por ella al creciente timo del CEO, por el que, haciéndose pasar por el jefe, ordenan hacer una transferencia o pagar una falsa factura. Carlos Aldama es perito ingeniero informático. Lo que hacen es ir engañando mientras tanto a las dos partes hasta que esos días pasan y ya el banco ya no puede recuperar el dinero. Toda precaución es poca, porque detrás de muchas de estas estafas hay grupos organizados y porque cada vez más recurren a técnicas de inteligencia artificial que les ayudan a simular aún mejor conversaciones, voces y mensajes escritos con los que les resulta más fácil engañarnos. Mañana empieza oficialmente su nuevo mandato para los próximos 6 años y, como anticipo, el mensaje no podía ser más claro. Vladimir Putin ha ordenado a su ejército que realice maniobras nucleares tácticas en la frontera con Ucrania, aunque sin fecha concreta. Y lo hace con 2 argumentos, porque habla primero de amenazas por parte de Occidente contra Rusia y, en segundo lugar, porque dice, como demostración de fuerza, que quiere comprobar hasta qué punto sus fuerzas nucleares están preparadas para acciones de combate. Y todo esto cuando se acaban de cumplir 800 días desde que comenzase la invasión de Ucrania. Dos y 17, 1:17 en Canarias. Seguimos en mediodía. Te contábamos hace unos minutos aquí pues el caos que ha habido esta mañana en un tren de cercanías de Madrid. Los pasajeros se han visto obligados a bajarse directamente de los vagones y echar a andar por las vías para llegar a la estación de Atocha, porque no aguantaban más. Llevaban casi una hora parados, con muchísimo calor, sin aire acondicionado. Ha habido momentos de mucho pánico y de gente pues que se ha agobiado directamente y se han echado a las vías con el peligro que esto supone. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, si alguna vez has tenido alguna incidencia similar en un tren, en un autobús o en un avión. ¿Qué te pasó? ¿Por qué salió o por qué llegó tarde ese medio de transporte? Queremos escucharte a través del 618 83 15 83. Ahora, tu COPE más cercana. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos. El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos. Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE. Alucina. ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Halcón Viajes. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 € por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar? Así, tal cual. O sea, 2 euros al mes. Sí. 50 céntimos a la semana. Sí. 0,0640. Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Cope Madrid. Estar informado. Andando por las vías junto a los trenes de uno en uno y en grupitos pequeños. Es lo que hemos visto esta mañana en las inmediaciones de la estación de Atocha. Eran pasajeros de la línea 8 de cercanías. Llevaban casi una hora parados por una avería en la señalización que ha afectado a la estación de Entrevías cuando, hartos ya de esperar a que el tren reanudara la marcha, decenas de ellos han decidido bajarse y recorrer a pie el trecho que les separaba de Atocha. ¡Puta vergüenza! Juan Francisco iba en ese tren. Está más que habituado a los continuos problemas que dice hay en cercanías, pero nunca ha tenido que bajarse para terminar el trayecto andando por las vías. A ver, que se pare el tren, sí, pero el hecho de 10, 20, 30 minutos, pero el hecho de bajarnos, no, nunca me había pasado. Como había gente en las vías a la entrada de Atocha, otras líneas también se han visto afectadas. Cientos de viajeros de la C2 y la C7 atrapados sin poder avanzar. Vagones llenos y muchos pasajeros con crisis de ansiedad. Nos lo ha contado Marta. Una hora dentro del vagón, sin aire acondicionado, la gente con ataques de ansiedad, incluso gente desmayada y claro, según iba pasando el tiempo y nadie nos decía nada, pues la gente pues se puso a intentar abrir las puertas. La incidencia en la señalización se ha resuelto, según ha informado Adif, pero la mañana ha sido caótica. Ramón García Pellegrín, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. ¿Cómo está la situación ahora mismo, Ramón? Pues lo has definido muy bien. Caos total aquí en Atocha, con enormes retrasos en todas las líneas de cercanías. Hasta tal punto, Pilar, que ya se está recomendando por megafonía a los muchos viajeros que se amontonan aquí en los andenes de Atocha que se olviden hoy del cercanías y que utilicen mejor otros medios de transporte. Es lo que ha hecho Isabel. Se ha ido en el metro harta de esperar en el interior de un tren que no arrancaba aquí en Atocha. Yo cojo aquí en Atocha para ir a Vallecas y cojo bien Alcalá de Henares o Guadalajara, pero están todos los trenes parados. No sé qué pasará. 20 minutos ahí metida en el tren, pero que no arranca ni nada, así que me viene el metro. De las 10 vías que tiene el Cercanías en la estación de Atocha, ha habido momentos en que se han acumulado hasta 6 trenes parados, sumando retraso tras retraso. Además, muchos de ellos en vías no habituales, lo que provoca más carreras y desconcierto entre los viajeros. Gracias, Ramón. Para complicarlo todo un poquito más, la línea 1 de metro se ha visto afectada por otra incidencia entre Sol y la Estación del Arte. Sobre las 9:30 de la mañana, un tren ha arrollado a una persona en Tirso de Molina. Este hombre había bajado a las vías junto con otra persona para orinar. No le ha dado tiempo a subirse al andén cuando llegaba al metro. Respecto al tiempo, cambiamos de tema, Tenemos un lunes de cielo cubierto, bastante nubosidad que irá disminuyendo a medida que avance la tarde. Las temperaturas suaves, 22 de máxima, se esperan hoy 10 de mínima esta próxima madrugada. 19 grados marcan los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá. 2:23 de la tarde, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la capital por la 2 en el entorno de Alcalá de Henares por unas obras de mejora que están complicando esta entrada a la capital. También por la 3 en Rivas va hacia Madrid y van a encontrar muy densa, eso sí, la salida por la carretera 4 a su paso por Pinto con hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento en esta salida. Leves dificultades ya en la M40 en Villaverde hacia la carretera de Andalucía. Y en un instante te explico lo que es un reventón húmedo. Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en axa.es. AXA, tu seguro de salud. Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliverialcázar.com. Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Apolo. No te pierdas un espectáculo único aclamado por más de 400.000 espectadores en todo el mundo. Una magistral fusión de la música de Carl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 8 de mayo, 4 únicas semanas. Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo. Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable. Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo. COPE Madrid. Estar informado. 10:30 de la noche en Valdemoro, al sur de la región. Unos esperan entrar a la macrofiesta en el antiguo campo de fútbol, otros procesionan junto al Cristo de la Salud porque el municipio está celebrando sus fiestas patronales. Y en cuestión de nada, en cuestión de minutos, cae una grandísima tromba de agua acompañada de un viento fortísimo. A eso se le llama reventón húmedo. Mamen Vizcaíno, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Reventón húmedo o un buen chaparrón con fuertes rachas de viento que se llevaron por delante las casetas instaladas en el campo de fútbol y hasta parte del escenario que se había puesto para que actuara primero la Orquesta Panorama y después un DJ. Así sonaba el agua y el granizo que cayó ayer por la noche en Valdemoro, donde se dieron las condiciones perfectas para que la tormenta desencadenara en ese reventón. José Miguel Viñas es meteorólogo. Él nos ha explicado por qué ocurre esto. La propia nube de la tormenta genera una masa de aire muy frío que se desploma con violencia contra el suelo. Y al expandirse, pues se generan unas rachas de viento casi huracanado, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto con esas imágenes y los destrozos que han ocurrido. Los daños, afortunadamente, han sido solo materiales. Esta mañana el alcalde David Conde ha estado con los técnicos municipales evaluándolos. La verdad es que, tal y como ocurrió todo, se esperaban que hubiese habido muchos más. Con el vendaval que hubo, evidentemente, tanto las casetas de, pues eso, de lo que es la venta de consumiciones allí en el recinto, como las propias que teníamos tanto de ambulancia como de protección civil, como los dispositivos móviles que teníamos, pues sí, han sufrido daños. Estos reventones húmedos son verdaderamente peligrosos en entornos, por ejemplo, como los aeropuertos. Son más frecuentes en primavera y en verano, que son las estaciones donde hay más horas de sol y más calor. COPE Madrid. Estar informado. Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Mamma Mía, el musical, celebra su 25 aniversario sobre los escenarios y continúa triunfando en la Gran Vía. Celébralo con nosotros por todo lo alto. Ven a cantar, bailar y emocionarte al ritmo de los éxitos de ABBA. Vive la experiencia Mamma Mía y únete a la fiesta del año. Entradas en mamamiaelmusical.es. ¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658 60 60 60. Escucha a Molet, persona de confianza. Lanuda propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658 60 60 60. Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández? ¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Darse un baño en una piscina pública de Madrid será posible del 15 de mayo al 7 de septiembre. En total serán 28 piscinas, 20 exteriores y 8 cubiertas con una zona exterior para tomar el sol. Este año se recupera el aforo pre-COVID y además habrá entradas dinámicas, es decir, que cuando alguien salga de la piscina, esa entrada se le podrá adjudicar a otro usuario. Este año se van a inaugurar 2 piscinas nuevas en Tetuán y en Barajas. Además, cuando no haya entradas, el sistema te va a enviar automáticamente a aquella piscina que tenga entradas disponibles. Y más cosas. Usaban vehículos robados con las matrículas falsificadas para cometer robos de zapatillas y de aceite. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que operaba en Madrid y Valencia. Hay 8 detenidos y se han incautado 7 armas de fuego. 4 de los arrestados han ingresado en prisión. Se les acusa de 21 delitos. Sigue a Ser Mediodía. Dos y media, 1:30 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. La imagen, la verdad, es más propia de la India que de Madrid, pero a los pasajeros de 3 líneas de cercanías no les ha quedado más remedio que bajarse directamente del tren en medio de las vías. Llevaban casi una hora parados justo antes de entrar en la estación de Atocha y en plena hora punta, así que iban a tope y además sin aire acondicionado. En una de las líneas, alguien que igual ya no podía aguantar más, pues ha acabado por activar la alarma y ha abierto las puertas, algo que en teoría no se puede hacer si no hay una causa justificada. La imagen ha acabado con cientos de personas caminando en paralelo a las vías en dirección a la estación como si fuera la romería de la paciencia infinita. 2 horas y media después de salir de casa, Juan Francisco ha dado por imposible llegar al trabajo. Yo salgo de Entrevías para ir al trabajo como todos los días a las 8 de la mañana y pues me subí en Asamblea Madrid, dirección a Atocha, para coger ahí la C4 y se nos ha parado el tren a medio camino. Y hemos estado aproximadamente una hora parados y bueno, hasta que al final nos han abierto las puertas y hemos ido andando unos 5 minutos hasta Atocha. Algo así no es la primera vez que pasa en Madrid, no es la primera vez que pasa en Barcelona, ya no te digo nada en Extremadura. Todos podemos entender que un sistema tan complejo como el ferroviario, donde intervienen muchísimos factores, desde la catenaria a las vías, pasando por los sistemas de señalización o incidencias varias con los trenes. Puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir que algo falle y obligue a detener la circulación en hora punta. Lo que es más difícil de entender es que falle con tantísima frecuencia. Y si ahora mismo hay que acordarse de alguien a la hora de afrontar los retrasos en los trenes, es de Óscar Puente. No lo digo por nada, sino porque ahora mismo él es la cara visible del Ministerio de Transportes y Movilidad. Mañana puede ser otra persona. Puente es muy activo en la red social Twitter, pero este lunes, mira por dónde, ha publicado solamente un tuit sobre los buenos datos del paro y algo de la renovación también del Consejo General del Poder Judicial para culpar al Partido Popular. De la imagen lamentable de cercanías en Madrid, a esta hora ni un solo comentario. Debe ser que con la que ha liado con el presidente argentino, igual prefiere pasar desapercibido. Si te ha pillado de puente, nunca mejor dicho, y no sabes lo que ha pasado, yo te lo recuerdo. El ministro participaba en un foro sobre redes sociales en Salamanca e insinuó claramente que el presidente argentino, Javier Milei, ingería sustancias. Esto lo dijo literal. Y esto ha provocado un comunicado del gobierno de Argentina aludiendo a los problemas de Pedro Sánchez con la investigación judicial de su mujer y acusándole además de poner en riesgo la unidad de España. Bueno, una crisis diplomática a menos de 15 días, por cierto, de que Milei visite España para participar en un acto de Vox el próximo 18 y 19 de mayo. Da la sensación de que Puente, en este caso, ha dado con la horma de su zapato, políticamente hablando. En cualquier caso, quizás sería mejor para todos que el ministro se centrara en lo suyo, en cercanías, por ejemplo, y no tanto en dar lecciones sobre redes sociales que luego acaban en una salida de vía, pero en este caso diplomática. Adif ha dado por finalizada la incidencia de esta mañana en los trenes de cercanías de Madrid, pero el caos todavía sigue en los andenes. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. ¿Cómo está la estación de Madrid-Atocha a esta hora? ¿Qué fotografía tienes por allí? Bueno, pues hay 4 trenes de cercanías que están detenidos ahora mismo aquí en esta estación, en Atocha. Los retrasos siguen poniendo a prueba la inmensa paciencia de las decenas de viajeros
para quienes está siendo hoy una tortura, una odisea moverse por Madrid en cercanías. Hasta tal punto, fíjate, Pilar, que por megafonía de la estación se está recomendando dejar el cercanías para otro día, para mejor ocasión, y optar hoy por otros medios de transporte alternativos ante esa demora importante, dice el anuncio de megafonía, en toda la red de cercanías de Madrid. Para mayor INRI, para mayor caos, los trenes están circulando además por otras vías no habituales a la suya, que es la frase más oída por megafonía aquí en Atocha, lo que provoca todavía más desconcierto y más follón para los viajeros. Mal día, desde luego, para coger el tren de cercanías. Gracias, Ramón, ahí te dejamos. Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Lío con la entrega de la Copa de Campeón de Liga. El trofeo se lo deben entregar al Real Madrid el sábado en Granada, pero el conjunto blanco no lo quiere recoger por respeto al Granada, que podría descender ese día. Hemos contado que el Real Madrid va a celebrar la Liga con los jugadores y la afición el próximo domingo por la mañana, después de jugar este sábado en el campo de Los Cármenes en Granada. El miércoles es el partido de vuelta de las semifinales de la Champions en el Bernabéu contra el Bayern, empate a 2 en la ida. El árbitro del partido va a ser el polaco Marciniak, y mañana la resolución del duelo París Saint-Germain-Dortmund con ventaja de 1-0 para los alemanes. En la Liga, el Betis ganó 2-0 a Osasuna en Pamplona, está a 2 puntos del sexto, que es la Real. Salvado matemáticamente esta jornada el Sevilla y también el Alavés que ganó 1-0 en Valencia, y el Sevilla 3-0 al Granada, que podría descender esta jornada. Además, Celta 3, Villarreal 2 y Rayo Vallecano 0, Almería 1. En Fórmula 1 en Miami ganó Norris, Sainz finalmente quinto por penalización y Alonso fue noveno. El Palma Futsal, campeón de la Liga de Campeones de Fútbol Sala, y en tenis en Madrid ganó el ruso Rublev. Gracias, Corro. Y además, hoy en Mediodía COPE estamos en Cartagena, y este programa, Mediodía COPE, va a ser el primer programa de radio que accede a la joya de la corona de la Armada. Uno de los submarinos más modernos del mundo en su clase, diseñado y construido íntegramente aquí en España. Es el S-81 y de nombre, como no, Isaac Peral. Desconexión total. Una ducha cada 3 días, agua racionada, 3 baños para 40 personas. Estas son algunas de las condiciones en las que viven los tripulantes de este submarino, el Isaac Peral. Hoy en Mediodía COPE nos hemos sumergido en este buque, en este submarino, que es uno de los más avanzados del mundo, para conocer de primera mano cómo es el día a día a bordo. Esta clase de submarinos ha avanzado sustancialmente a nivel tecnológico. Una prueba de ello es que la mayor parte de las instalaciones están soportadas por software y bueno, hemos pasado de un submarino analógico a uno completamente digital. Este submarino está en vanguardia a nivel mundial. El comandante de la nave, el capitán de corbeta Manuel Corral Iranzo, nos ha explicado su misión y sus labores diarias en un reportaje que puedes ver íntegramente en nuestra página web en cope.es. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. Bueno, subimos a la superficie, en este caso para hablarte de Koldo García, conocido, ya sabes, por ser mano derecha del exministro José Luis Ábalos. De ahí la salida del propio Ábalos del Grupo Socialista cuando conocimos esta presunta trama de venta de material sanitario a diferentes gobiernos. Bien, pues hoy, durante algo más de 3 horas, hemos podido escuchar a Ábalos en la comisión que investiga este caso en el Senado. Y además de dejar muchas preguntas por responder, lo más llamativo de todo es escuchar a este hombre, a Ábalos, a José Luis Ábalos, desmarcándose no solamente de su mano derecha, de Koldo García, sino de prácticamente todos los demás implicados en esta presunta trama de corrupción. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ábalos básicamente se ha dedicado a repartir responsabilidades en otros cargos. Sí, José Luis Ábalos se ha resguardado de cualquier responsabilidad y ha negado presiones para contratar con empresas concretas. De hecho, el exministro ha puesto en duda la existencia misma de una trama y, de paso, que Koldo García pudiera ser su cabecilla. Yo no tengo claro que haya habido ninguna trama, que lo resuelva la justicia. A mí solamente me queda a estas alturas defender la democracia, la justicia y los derechos humanos. Es un juicio paralelo donde se da por hecho que hay acusados. Ni siquiera conocía a los integrantes de esa supuesta trama y, en cualquier caso, toda la gestión
la había dejado en manos de su subsecretario. Todo lo supervisó el subsecretario del Ministerio. Absolutamente toda la gestión la llevó él. Y yo siempre he estado contento con su gestión. Admite, eso sí, haber urgido para conseguir las mascarillas, pero nunca dijo ni con quién ni cómo y se desvincula de los contratos. Más allá de la venta de mascarillas y material sanitario, ha habido otro escenario con mucho protagonismo, Ricardo, y es la presencia del propio Ábalos en Barajas en el momento en el que aterrizó el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía prohibido pisar suelo español, suelo europeo realmente. José Luis Ábalos solo ha admitido mediar para que Delcy Rodríguez no pisase suelo español, lo cual ha elevado a la categoría de éxito diplomático. Ahora bien, ha tachado de gran bulo el tránsito de maletas. Jamás las hubo, según él. Coja el avión como si fuera una maquetita e introduzca 40 maletas. En una alarde más de imaginación, las vamos a llenar. ¿De qué las llenamos? ¿De oro? ¿Cocaína? ¿Dólares? Metámosle peso. Intente despegar. Incapaz ha sido de explicar la presencia en Barajas del comisionista Víctor de Aldama. Lo suyo ha sido un continuo balones fuera, más allá de destacar el papel como asesor de Europa y apuntar a sus relaciones tanto con el gobierno como con la oposición venezolanas. Creo recordar que estaba el señor Aldama en el parking de la terminal. Yo sé que el señor Aldama tenía muchas relaciones con Venezuela, pero es curioso porque lo tenía con tirios y troyanos. Sí, a pesar de la insistencia de los grupos, Ábalos ha sorteado esa presencia de Aldama. Ricardo, por último, Ábalos no ha dejado pasar la ocasión para mandar algún que otro mensajito a su partido, al PSOE, después de tener que irse al grupo mixto. Sí, y es que Ábalos parte de una premisa. El PSOE ha sido injusto con él, llegando a otorgarle tics autoritarios. Él se reconoce muy dolido con su suspensión de militancia, que va a recurrir, además de cargar contra Santos Cerdán. Cree dañada su reputación y ya solo le queda confiar en la justicia. El exministro se ha presentado como víctima de un juicio paralelo en el que no se ha respetado su presunción de inocencia. Gracias, Ricardo. Y a todo esto cuenta hoy el diario El Mundo que el juez que abrió diligencias previas sobre Begoña Gómez le ha pedido a la Guardia Civil, a la UCO, que investigue más sobre las actividades de la mujer de Pedro Sánchez. Y luego es importante también la decisión de apartar a la fiscal que dio la razón al empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Básicamente, Alberto González Amador, que es el empresario, pareja de Ayuso, denunció la presunta filtración de su caso a la opinión pública y esta fiscal pidió investigar este caso. Patricia Rossetti, muy buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Pues ahora ha sido apartada. Pues sí, ha sido apartada y en su lugar la Fiscalía ha nombrado al fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, manifiestan a COPE fuentes fiscales. Las querellas afectan a dos fiscales de Madrid, la fiscal jefe y el fiscal de delitos económicos, y lo normal es que lo lleve una persona ajena a esta Fiscalía provincial. Ya ha ocurrido más veces, lo permite el estatuto del Ministerio Público. No tiene sentido, explican las fuentes consultadas, que la fiscal del caso, Silva, investigue a sus superiores. Por eso se nombra a otro fiscal de otra provincia. Ella estaba a favor de investigar la posible revelación de secretos en contra del criterio de la Fiscalía General. Recordemos que Silva invocó el artículo 27 del Estatuto Fiscal para que la Junta de Fiscales de Sala se pronunciase sobre la discrepancia y se pronunció en contra de admitir la querella en contra de la investigación. El TSJ de Madrid tiene que decidir ahora sobre la admisión o no de las querellas, la del Colegio de la Abogacía de Madrid y la del novio de Ayuso, y eso se producirá esta semana, según nos cuentan fuentes del Tribunal madrileño. Vamos con más cosas porque lamentablemente hoy no solamente parece estar más lejos el acuerdo de paz en Oriente Próximo, sobre el que israelíes y palestinos venían negociando en las últimas semanas, sino que el escenario parece ser incluso el de un ataque inminente. Esta madrugada el ejército de Israel ha pedido que comience la evacuación a civiles en Rafah, la zona del sur de la Franja de Gaza, donde se refugian 1,5 millones de palestinos. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. De momento la petición concreta es evacuar a unas 100.000 personas, dando a entender que no sería un ataque a gran escala. Sí, el ejército de Israel asegura que está preparando una operación limitada en la ciudad de Rafah. Ha pedido a unos 100.000 palestinos que abandonen el este de la ciudad y que se trasladen a la zona de Al-Mawasi y de Khan Yunis. Desde UNICEF advierten de que no es una opción que vayan a Khan Yunis porque solo quedan escombros. Scott Anderson, de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, ha dicho
dicho en la CNN que cualquier operación militar en Rafah tendrá consecuencias catastróficas para los civiles. El primer ministro israelí, Netanyahu, afirma que aceptar las condiciones de Hamás para el alto el fuego sería una derrota para Israel. Los familiares de los rehenes israelíes temen que la invasión de Rafah ponga en mayor peligro aún a los secuestrados. Gracias, Manu. El Gobierno de España sigue, mientras tanto, preparando el terreno para reconocer a Palestina como un Estado. Pedro Sánchez ha hablado hoy por teléfono con el primer ministro irlandés sobre este asunto y el viernes el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se va a reunir en Washington con el secretario de Estado de Gobierno, de Joe Biden, con Anthony Blinken. Allí, por cierto, en los Estados Unidos son ya más de 2.500 los detenidos en diferentes universidades. Durante el fin de semana han seguido las detenciones en campos de Virginia, California o Michigan, donde incluso los gritos a favor de Palestina y la irrupción de grupos con pancartas alteraban las ceremonias de graduación de los alumnos. Unas protestas que aquí en España de momento tienen poco eco, salvo en el caso de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, en la que está nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. En forma de acampada y visible desde la misma puerta. Creemos que es importante que la gente que no está implicada tampoco en la asamblea, pero que pasa por aquí, vea qué es lo que está pasando. Al final, la intención última es alzar la voz. Es Vicent, uno de los estudiantes que participa, cerca de 30 tiendas en las que pasan la noche 50 personas que van rotando. Al final, aguantar toda la semana es complicado, pues hay compañeras que se van rotando, que se van a casa, se asean, descansan un poco, pero vamos todavía con energías renovadas para seguir. Hemos llegado a ser más de 100 personas. Piden a la universidad que corten relaciones con empresas con intereses en Israel. La Universidad de Valencia es verdad que ha hecho algunos comunicados, pero en ellos lo trata como un conflicto, no reconoce que lo que está pasando es un genocidio. Banderas de Palestina y muchos mensajes que podemos leer. Paremos el genocidio o resistir es existir. Confían en que en los próximos días otras universidades españolas de alguna forma les imiten. Y seguro que alguna vez has escuchado hablar del poder sanador de la música, ¿verdad? Es algo que va más allá de una frase hecha. Lo avala incluso la Organización Mundial de la Salud, que desde 2019 llama a los gobiernos a apostar por el arte y la música en los sistemas sanitarios. Pues bien, hoy en la tarde, Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Nos vais a contar. Nosotros vamos a conocer la historia, nos la contáis vosotros, de Aritz, un bebé prematuro que salvó su vida gracias precisamente a la música. Nació por cesárea en el 7º mes de gestación con un sistema digestivo inacabado y sin los reflejos de succionar y de mamar. Tras mes y medio en la UCI de neonatos, no conseguían que se enganchase al pecho de su madre hasta que escuchó esta canción. Me acuerdo de la directora de la unidad de la UCI que me hacía gestos de que me lo acercara al pecho, porque claro, se había relajado, era una oportunidad de oro y vamos, que es que se enganchó y empieza a mamar y yo lloraba, su padre lloraba, los médicos lloraban, las enfermeras lloraban. Pues es María, su madre. Imagínate ese momento cuando se engancha el niño por primera vez al escuchar la música. Bueno, lo contamos esta tarde porque es súper emocionante. Música, ¿verdad? Muy bonito. Que les acompaña ya siempre, lógicamente. A partir de las 4 de la tarde de COPE, ahora tu COPE más cercana. Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodíacope y en facebook.com/mediodíacope. Hola, soy el tipo directo de Línea Directa. Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo. Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo. Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería. Bien dicho, ¿digo la locución final? Venga. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Sabías que SOS Rural está recogiendo testimonios de agricultores que se sienten engañados por administraciones y multinacionales para instalar placas solares en sus tierras? Advierte de que, en muchos casos, el beneficio económico es muy inferior a lo prometido y menor a cuando las tierras eran cultivadas, con el agravante de que ahora los campos quedan inservibles. Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular. Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje
trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Aceite a precios desorbitados, cosechas de cereal perdidas y viñedos sin uvas. El cambio climático está pasando factura a los cultivos. La producción mundial del vino cayó un 10% en 2023 por el clima extremo. Para la temporada 2023-2024, el Consejo Regulador de Vinos de Madrid calcula que la cosecha va a descender un 13%. Es un porcentaje menor que en otras partes de España, pero no deja de ser, desde luego, una cifra preocupante. En la Comunidad de Madrid hay 8.900 hectáreas de viñedos con denominación de origen y si baja la producción hay dos consecuencias inmediatas: pérdida de empleo y precios más altos. Ana Quílez, muy buenas tardes. Buenas tardes. De momento, España es el tercer productor de vino a nivel mundial. Uno de los factores que más incide en la producción es el clima. ¿Hasta qué punto, Ana, puede afectar a la vendimia? Pues puede afectar hasta el punto de cambiar el momento en el que se debería recoger la uva, siempre intentando que el fruto no se seque más de la cuenta. Ana Martín es propietaria de Vinos Juliana de la Rosa, en Villa del Prado. Nos cuenta cómo se ha visto obligada a adelantar los tiempos en sus viñedos. Estamos adelantando las vendimias para que el viñedo se recoja en el momento más óptimo posible. Nosotros al principio estábamos vendimiando la Merlot y la Tempranillo a final de agosto, principios de septiembre, y ahora hemos adelantado aproximadamente unos 10 días las vendimias para que esté la uva perfectamente. Aunque este año hemos tenido lluvias abundantes, 2023 fue bastante diferente. Rafael del Rey, director general del Observatorio Español del Mercado del Vino, nos ha explicado los factores que han influido en la bajada de producción. Sequía, falta de lluvia, calores fuertes en verano, el cambio climático y el calentamiento global están afectando al viñedo como a todos los cultivos. En este caso, cuando se produce un año con muy fuerte sequía y con fuertes episodios de calor, lo normal que se den estas bajadas de la producción. Este descenso es un problema que se extiende a nivel nacional, lo que ha provocado que en España la producción haya bajado casi un 20%. En la Comunidad de Madrid no tenemos, afortunadamente, una situación preocupante por la sequía, pero el campo se resiente si el clima no acompaña. Y tampoco ayuda, Ana, que no haya gente que se quiera dedicar a este cultivo. Mientras vemos que las cifras del paro caen, en sectores como el del campo sigue haciendo falta mano de obra. Ana nos explica cómo ese descenso de personal influye en la producción de vino. Actualmente están trabajando en la cooperativa alrededor de, no llega a 1 millón de kilos. Ahí sí que podemos hablar de bajadas muy importantes en la producción. Hay un relevo generacional que no está habiendo, es decir, se está abandonando y se están arrancando las plantaciones de viñedo porque no hay futuro en lo que es venta de uva. Los precios de la uva son muy bajos, la gente está pasando un poco del viñedo. Pero no todo va a ser negativo. De cara a la temporada actual, la previsión es positiva, ya que se están dando las condiciones climáticas perfectas. Sin embargo, Rafael prefiere ser cauto. Esperamos seguramente cambios. Por una parte, las cifras de venta pensamos que van a ir a mejor, que se están recuperando. Los primeros datos que tenemos de los meses de enero y febrero indican además que hay recuperación importante. Y con respecto a la producción, es todavía muy temprano y no se sabe. Pero sí sabemos que lo normal es que hubiera una recuperación muy importante con respecto al año anterior. Ahora quedan por delante los meses más decisivos, que terminarán con la vendimia. Será en ese momento cuando se sepa si esa previsión optimista se termina cumpliendo. Gracias, Ana. Falta gente para trabajar en el campo y en otros sectores. En un instante te cuento los datos de paro aquí en Madrid. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi. Muchos cars. En Flexicar. Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. 91 308 5000. Los Fernández son muy amables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias. La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con pixín y gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al horno. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es. COPE Madrid. Estar informado. El paro cae un 2,6% en la Comunidad de Madrid. Hay 8.044 desempleados menos. Se trata de la cifra más baja de un mes de abril desde 2008. El sector servicios en general y la hostelería en particular siguen tirando del empleo, y eso que la Semana Santa cayó a finales de marzo. Ana Presmanes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. La hostelería crea empleo, pero a la vez no cubre todas las ofertas que tiene. Fernando es un ejemplo. Tiene 22 años y experiencia en hostelería. Ha conseguido trabajo en una cafetería apenas 2 días después de empezar a buscar de nuevo. Fui a una cafetería, me estaba tomando un café y entré y dije, oye, aquí hay puestos de trabajo, necesitáis a empleados, y me dijeron, pues sí, tienes experiencia, lo más importante, si no te van a coger. Concertamos una entrevista, por lo tanto, 3 días después, y el miércoles me cogieron. De momento tiene un contrato temporal de 3 meses que le permite tener dinero para poder viajar, y tú lo decías, Pilar, no es un trabajo que esté muy bien remunerado, pero siempre hay vacantes. Mal remunerado y además tiene un esfuerzo, conlleva ese esfuerzo bastante grande. Siempre hay puestos para la gente. Yo cada vez que vuelvo a mi casa veo muchísimos establecimientos que piden, oye, necesitamos a una persona para primavera. Oye, necesitamos una persona para verano. Cifras del paro de abril en la región que son muy buenas. De hecho, por primera vez se superan los 3.600.000 afiliados a la Seguridad Social. Significa que lideramos la creación de empleo a nivel nacional. Gracias, Ana. El Museo del Prado va a presentar en sociedad el 28 de este mes de mayo el Ecce Homo de Caravaggio. El cuadro, declarado bien de interés cultural, fue adquirido por un coleccionista anónimo que lo cede ahora al Prado durante 9 meses, hasta marzo de 2025. Tras estar a punto de ser subastado por 1.500 euros como obra de un discípulo de José Rivera, los expertos no tienen ya ningún género de dudas. Es un Caravaggio, un óleo único de excepcional importancia del gran maestro italiano del siglo XVII. Miguel Falomir, director del Museo del Prado. Contentos que poder, pues efectivamente, ser el escenario donde se muestre esta nueva obra inédita de Caravaggio al público y la crítica, y eso es lo que vamos a brindar a nuestros visitantes en los próximos meses. Creo que es una grandísima oportunidad y sobre todo celebrar que esta obra tan importante pues vaya a seguir quedándose en España. COPE Madrid. Estar informado. Por obras de mejora en la infraestructura, el servicio de la línea C9 de Cercanías Madrid se suspenderá temporalmente a partir del 5 de mayo para volver a reabrirse dentro de un año, una vez finalicen los trabajos de renovación que llevará a cabo Adif. Durante este tiempo, Renfe activará un plan alternativo de transporte por carretera entre Cercedilla, el puerto de Navacerrada y Cotos. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España. ¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60. Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras. Regresa a Madrid El tiempo entre costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturas.elmusical.com. Empresas de luz y gas conoces muchas, y de telefonía, y de alarmas, y de seguros, pero ninguna de ellas te ayuda a ahorrar. El ahorro se llama Selectra. Selectra. ¿Pagas mucho por tu tarifa de la luz? Selectra. ¿Quieres ahorrar en tu tarifa móvil? Selectra. Entra en selectra.es o llama al 911 23 33 33. Selectra.
El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha pedido por carta al ministro Óscar Puente que convoque la comisión de seguimiento de cercanías tras los problemas registrados esta mañana por una avería en Entrevías. Incidencia que ha acabado afectando a 3 líneas y que ha llevado a cientos de pasajeros a caminar por las vías para llegar hasta Atocha. A esta hora siguen los retrasos. Por megafonía se aconseja a los usuarios que busquen un medio de transporte alternativo. Sigues en Mediodía COPE. Editorial. Cadena COPE. En un momento en el que el presidente del gobierno dice querer luchar contra lo que llama el fango en la vida política, el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha sugerido que el actual presidente argentino, Milei, consume drogas. La afirmación ha abierto un conflicto con Argentina y el gobierno de Milei ha exigido el cese de Óscar Puente. Los comentarios de Puente no son fruto del exceso de un momento. Puente tiene teorizado y explicado que en redes sociales hay que ser transgresor. Horas antes, también en redes sociales, había llamado a un periodista con una larga carrera fascista y matón de la derecha. Sánchez no va a destituir a Puente, más bien parece estar cómodo con el conflicto generado por el ministro con Milei, al que considera un exponente de la ultraderecha. Milei no es precisamente un moderado, pero el gobierno de Sánchez ha simplificado el complejo escenario político argentino que a menudo no se puede entender con los esquemas al uso. El peronismo no es una fuerza de izquierda y progresista, es una antigua forma de populismo, de las primeras, que incorpora en su seno corrientes de muy variada orientación política. Perón, exagerando, decía que todos los argentinos eran peronistas. El componente libertario de Milei le hace diferenciarse de la llamada ultraderecha europea, un club en el que hay también integradas posiciones muy diferentes. Una vez más, Sánchez pone en riesgo un valor, como las importantes relaciones de nuestro país con Argentina,